imagen? Sí, doctor. Bien. Vamos a hablar de algunas parasitosis intestinales, ¿ya? Es la clase de hoy. Eso también ustedes ya deben tener conocimiento por su clase de parasitología, de repente en los primeros ciclos, ¿verdad? Así que vamos a recordar un poco, perdón, en cuanto a ver qué objetivos tenemos en esta clase. Primero tenemos que conocer o recordar a diagnosticar las helmintosis más frecuentes en pediatría, cuál es el tratamiento de estas parasitosis y proponer medidas preventivas para disminuir la incidencia de estas parasitosis en la población pediátrica. Vamos a estudiar a los ascaris, no la ascariasis, a los oxiuros, que es la enterobiasis, las uncinarias, las trichuriasis, trichura, y las estrongiloidiasis. ¿Perdón? Ya, empezamos con los ascaris. Los ascaris es producido pues por las ascarilumbricoides. Las hembras son más grandes que los machos, llegan a vivir hasta 2 años, ¿no? Y las hembras pueden medir hasta 35 centímetros. Llegan a poner la hembra adulta 200.000 huevos al día, por eso que tiene una alta diseminación de esta parasitosis. Y los huevos cuando son fértiles, pues son ovalados y microscópicos, no se ven a simple vista, ¿de acuerdo? Luego de la expulsión, para que se vuelvan infectantes, se vuelvan infecciosos los huevos, tardan entre 5 a 10 días. Es decir, que saliendo los huevos, tienen que caer en un material adecuado, una humedad y temperatura adecuada, para que pueda fertilizarse y ser huevos infecciosos, infectivos. Y eso se logra en 5 a 10 días luego que están en el exterior. Es una parasitosis muy prevalente en humanos y en niños. Básicamente se va a desarrollar en condiciones sanitarias deficientes, como en países del tercer mundo, donde hay malas condiciones socioeconómicas, y las heces se usan como fertilizantes. Recordemos que en muchas partes de nuestro país, ustedes cuando hagan sus serums y vayan a la zona de sierra, observarán que muchos campesinos todavía en la actualidad siguen utilizando a las heces humanas como fertilizantes. Y otro problema en la población infantil es la geofagia, ¿no? Entonces, que es comer tierra, y básicamente la falta de higiene, las manos sucias, contaminadas con tierra, son llevadas con un pan hacia la boca, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, cómo llegan estos parásitos al humano. Básicamente la población pediátrica más afectada es los preescolares entre los 3 años a 5 años y los escolares tempranos, ¿no? Entonces, básicamente entre 3 y 10 años es una población muy prevalente. Y la transmisión es básicamente mano-boca, ¿no? Vía mano-boca. Aquí tienen ustedes, según la CDC, cómo es el ciclo biológico de este parásito. Las formas adultas se desarrollan en el intestino delgado. Como les dije al principio, pues hay formas masculinas y femeninas, hay macho y hembra. La hembra es la que deja los huevos y los huevos circulan a través del aparato digestivo, intestino delgado, intestino grueso, colon ascendente, descendente, transverso, recto, y son eliminados en las heces, ¿no? Entonces llegan hacia el campo, hacia la tierra, y estos huevos inicialmente no son fértiles, ¿de acuerdo? Hasta que pasan unos días y se convierten en un huevo fertilizado. Este huevo fertilizado se va a dividir internamente las células hasta formar un estadio larvario. Recién en este estadio larvario, que es la larva 2, se convierte en infectante, ¿no? Es un huevo ya infectante porque una vez ingerido, los jugos digestivos del estómago degradan la cápsula y liberan a esta larva que en el aparato digestivo, en el intestino delgado, desarrolla hacia la forma adulta, que puede ser hembras o macho, y como dije, pueden llegar a vivir de 1 año a 2 años en el aparato digestivo.
Vean ahí una foto, esta es una foto de microscopía en la parte superior, son los huevos del Ascaris, son fotos con diferentes coloraciones, y en la parte inferior vean un adulto, ¿no? Un adulto que aparentemente pues podría tener unos 35 centímetros a 40 centímetros, ¿de acuerdo? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasa con esto. Ya, vamos a subir las flechitas tampoco. Ya, las flechas. En cuanto a la etiopatogenia, pues estos empieza con el ingesta de huevos infectantes que se rompen en el intestino delgado y liberan las larvas que penetran la mucosa intestinal. Ojo, una vez que penetran la mucosa intestinal, hacen un ciclo llamado ciclo de Loeffler. Ya deben haber escuchado ustedes. Es un ciclo que va del sistema digestivo, intestino delgado, y migran hacia la circulación venosa, hacia los pulmones, ¿no? Generan un problema pulmonar que se llama ascariasis pulmonar, caracterizada básicamente por tos irritativa, y luego estas larvas a través del sistema bronquial y la tráquea son deglutidas, y las hembras ya maduras van a poner huevos más o menos 2 meses a 3 meses después de haber hecho su ingreso. Entonces, esa es la etiopatogenia de este parásito. Las manifestaciones clínicas en un inicio, mayormente si los parásitos son escasos, suelen ser asintomáticas, no causan mayor problema. Puede haber un cuadro febril, urticariforme y una granulomatosis por la migración del parásito a través del sistema venoso y los pulmones. Generan en los pulmones tos, puede haber infiltrados pulmonares. En el hemograma puede notarse aumento de los eosinófilos, y en algunas veces en el esputo puede observarse las larvas, ¿no? Las larvas que estaban migrando. Las molestias abdominales suelen ser inespecíficas, generalmente dadas con dolor, tipo cólico, flatulencia aumentada, etc. Puede haber síntomas de mala absorción. Puede haber vómitos, distensión abdominal y retortijones. Incluso cuando las parasitosis son muy intensas, pueden dar cuadros oclusivos, ¿no? Cuadros que se comportan como una obstrucción intestinal. Y si las larvas penetran el conducto de Wilson hacia el sistema biliar, puede haber inflamación de la vesícula y dar colecistitis. Si es el páncreas, el pancreatitis, e incluso en algunas veces puede haberse visto perforaciones causando peritonitis. Evidentemente, un niño afectado por esta parasitosis puede tener problemas de mala absorción que afectan a la larga su crecimiento y su nutrición de forma adecuada. Bueno, son algunas radiografías que han hecho compromiso pulmonar por la migración de larvas, o sea, el aparato respiratorio se ve comprometido en el ciclo de Loeffler. Esa es una foto de una cirugía en la cual se ven ustedes un parásito adulto que ha perforado el sistema digestivo, ya está en cavidad peritoneal. Hacer el diagnóstico, pues requiere la observación del parásito. Muchas veces la mamá viene al consultorio y trae al parásito en un frasco y dice, mi hijo ha botado esto, y lo trae. Otras veces toma fotos y se pueden observar. Allí en la pieza operatoria también que ustedes pueden ver la gran cantidad de ascaris que han hecho un ovillo prácticamente y han obstruido el intestino. También se puede hacer el diagnóstico a través de la microscopía, observando una muestra de heces y observando los huevos de los ascaris, ¿no? Que son característicos, ustedes pueden ver en la foto del medio. Y si nosotros encontramos ascariasis pulmonar o obstrucción intestinal, pues son una fuerte sospecha, ¿no? El tratamiento de la ascariasis básicamente se ve con benzodiazepínicos como el albendazol. La dosis para mayores de 2 años es dosis de 400 miligramos en dosis única, vía oral. Menores de 2 años es de 200 miligramos, dosis única, vía oral. Recordarles que el albendazol, el nombre comercial Centel, por ejemplo, vienen en frasquitos de suspensión de 10 mililitros o de 20 mililitros con 400 miligramos de albendazol. Y vienen en tabletas de 200 miligramos
y también hay tabletas de 400 miligramos en la marca Centeno. El mebendazol es otro producto antiparasitario. En estos casos, para mayores de 2 años, la dosis es de 100 miligramos mañana y noche durante 3 días. 100 miligramos mañana y noche durante 3 días. Los frascos vienen de cucharadita de 100 miligramos por 5 mililitros y son frascos de 30 mililitros, que alcanza para los 3 días. También se puede usar pamoato de pirantel, yo lo uso poco en verdad, más utilizo albendazol y mebendazol. El pamoato de pirantel, la dosis es de 11 miligramos por kilo, dosis única, máximo 1 gramo. Y un antiparasitario relativamente nuevo, los últimos que han salido, que es la nitoxoxanida, para niños de 1 a 3 años, son 100 miligramos 2 veces al día, vía oral por 3 días. Para niños de 4 a 11 años es 200 miligramos 2 veces al día, vía oral por 3 días. Y adolescentes y adultos mayores, 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. ¿De acuerdo? La nitazosanida, el tema está que se asocia a reacciones adversas como dolor abdominal, tipo cólico muchas veces. Eso en cuanto a las caridiasis, ¿no? Los famosos lombrices, le dicen así la gente, los lombrices. Luego, una de las parasitosis frecuente en la población pediátrica es el famoso Oxyurus, ¿no? El Enterobius vermicularis, y también llamado enterobiasis, ¿no? Este Oxyurus es pequeño, también hay macho y hembra. El tamaño de una hembra puede llegar hasta 1 centímetro de longitud, son de color blanco, como filamentos pequeños que se pueden ver a simple vista, sobre todo a la hembra cuando en la noche sale a depositar sus huevos. La mamá nota al niño inquieto con gran prurito anal, le revisa el potito y allí puede encontrar a la hembra que está movilizándose, que ha salido a poner sus huevos, suele poner sus huevos fuera del ano. Su hábitat es el ciego, el intestino grueso, el apéndice cecal y áreas adyacentes al ciego y el colon ascendente. Básicamente es el colon, el ciego, donde vive el Oxyurus, y la hembra grávida pues sale hacia la región perianal a depositar sus huevos. Estos huevos son característicos, ¿no? En forma de D más o menos, miden de 30 a 60 micras, y en 6 horas ya pueden ser infectantes. O sea, tiene un periodo de infectividad corto, no como el ascaris, que es de 5 a 10 días. Esto en 6 horas pueden hacerse infectantes, y por eso que es su alta transmisibilidad. Una vez depositados por el niño, por ejemplo, que tiene el ascaris, los huevos depositados en su región perineal, si salieron pues a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana ya están infectantes. Y la mamá pues al tender la cama, cambiar al niño, pues puede esparcir los huevos en toda la casa. Y si hay malos hábitos higiénicos, con las manos sucias, llevarse los alimentos contaminados y allí pues infestarte nuevamente con este Oxyurus. Fíjense que es la infestación por el mintos más frecuente, y sobre todo es en edad pediátrica. Digo la edad pediátrica, pero que no es la única, pero en casa todos están en riesgo y todos se pueden infestar, ¿de acuerdo? No distingue edad ni nivel socioeconómico, es verdad, y tiene una alta prevalencia en la población escolar. Los factores de riesgo básicamente es el hacinamiento, tanto escolar como familiar, y sobre todo una inadecuada higiene en la forma personal y comunitaria. El ciclo de vida de los Oxyurus empieza pues con la forma adulta, que pues, son hembras y machos que están en el colon, como les dije, y la hembra sale a la región perineal a dejar sus huevos y los deja allí. Otro problema, sobre todo en las mujeres, es que esta hembra, cuando regresa a meterse a la región perineal, pues como no tiene ojos, termina yendo hacia la región vaginal, en las mujercitas. Entonces allí genera vulvovaginitis muy frecuentemente en el sexo femenino. No se ve en el masculino, pero en el femenino sí, porque el ingreso de estos parásitos a la región genital, hacia la vagina. Entonces, estos huevos que, como les dije, se fertilizan rápidamente, en unas 6 horas, pueden ser ingeridos incluso por la misma persona afectada y aumentar la parasitosis interna, o por otros huéspedes susceptibles.
La clínica, generalmente cuando los parásitos son pocos, no da síntomas, no suele dar síntomas, pero si la hay, el principal es el prurito, ¿no? El prurito que genera rascado, puede dar escoriaciones perineales y a veces complicaciones como dermatitis o infecciones secundarias a rascado. Otros síntomas también son atribuidos al bruxismo, que es el chasquido de los dientes, ¿no? La eneuresis, molestias digestivas, dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómitos, diarrea, hiporexia, cialorrea, pérdida de peso en forma general. Y se ha visto también que genera déficit de atención, lo que disminuye el rendimiento escolar en la población. También se ha visto que este enterobius vermiculares disminuye los niveles de oligoelementos, o sea, va a alterar la absorción de oligoelementos como el cobre, zinc, magnesio. Y esto puede dar a la larga alteraciones en la inmunidad y en el crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Alterando su desarrollo intelectual a futuro. El diagnóstico, pues la clínica principal es el prurito anal, sobre todo en la noche, y en la observación del parásito de sus huevos, pues hace el diagnóstico definitivo. Para eso se pide el test de Graham. El test de Graham, o llamado también test de la cinta Scotch. Cinta Scotch es una marca, ¿no? De un adhesivo. Lo que se hace es, la mamá en la mañana, cuando el niño se levanta, le pega la cinta Scotch en la región perineal, con la idea de pegar a los huevos no se ven a simple vista, los parásitos sí pueden verse, pero los huevos no. Se pega esto y se pega una laminita de portaobjetos y eso se lleva al microscopio y se pueden ver como ven en la figura inferior, ¿no? De los huevos de este parásito. Obviamente una sola prueba tiene una sensibilidad que a veces es baja, del 50%, pero si se toman 3 pruebas, aumenta la sensibilidad 90% y si son 5 pruebas hasta un 95%. El tratamiento de la enterobiasis, pues también se puede usar albendazol en dosis única, en la misma dosis que usamos anteriormente para la psoriasis. El mebendazol muchas veces no se requeriría 3 dosis, bastaría con dosis única de 100 miligramos. También se puede usar palmoato pirantel. Y lo recomendable en estas parasitosis es repetir el tratamiento a las 2 semanas, ¿no? Para estar seguros que hemos acabado con este bicho. La profilaxis o la prevención básicamente son las medidas higiénicas, como aumentar la frecuencia de lavado de manos, las pijamas, tener higiene, ¿no? Contar con agua potable y todo ello. El tercer parásito que vamos a estudiar es las uncinarias. Las uncinarias que están en nuestro medio o en nuestro país lo vemos básicamente en la región oriental, ¿no? En la zona de selva, ceja de selva. Y son dos las que tienen importancia clínica aquí. Y ahí están sus fotos, ¿no? Arriba y abajo. El Necator americanus, ¿ya? Que puede poner, miren, al menos 10.000 huevos al día. Y el otro es el Ancylostoma duodenae, que puede poner 30.000 huevos al día. Esos son los dos principales, aunque también se han encontrado Ancylostoma selinacum, Ancylostoma caninum, Ancylostoma brasiliensis, etc. Estos parásitos, cuando están adultos, pueden medir de medio centímetro a 1,3 centímetros más o menos de tamaño, o sea, son pequeños, no son muy grandes. Y su vida en el intestino puede ser hasta de 5 años, entre 1 y 5 años. ¿Cuál es la forma infectante? La forma infectante es la larva filariforme. Entonces, como es la larva filariforme la que ingresa, pues esta va a entrar por la piel, no entra por la boca este parásito, la uncinarias. Es una de las más prevalentes en humanos a nivel mundial, me refiero, básicamente ataca en áreas rurales, ¿no? En las cuales las heces se usan como fertilizantes y las condiciones higiénicas no son saludables, y hay bajo desarrollo económico y pobreza que hemos mencionado. Ahí están las fotos de estas uncinarias, el Necator aquí, y aquí tenemos el ciclo biológico, básicamente pues igual estos uncinarias habitan el colon, principalmente el colon, ahí se desarrollan en el intestino delgado y van al colon. El colon están las formas adultas básicamente
y eliminan los huevos, que son unos huevos también muy, muy simpáticos como los que ven allí. Y estos huevos se transforman en el ambiente, en el exterior, en larvas rhabditoides, que luego se transforma en larva filariforme. Y la forma infectante es la larva filariforme, es la que penetra la piel. Como estos se desarrollan en el suelo por la contaminación de las heces, su lugar de entrada es los pies, los miembros inferiores. Ingresan por ahí. Aquí pueden ver la foto del ancilostoma duodenal y el necator, que tiene las placas, y el ancilostoma, que tiene los dientes. Son difíciles de diferenciar, digamos, de fuera, pero las dentaduras o las placas dentales son los que permiten hacer una diferencia, ¿no? Además de otras diferencias muy poco visibles, digamos, de los huevos. Las uncinarias se fijan hacia la mucosa, o sea, esas placas dentales y esos dientes les sirve para fijarse a la mucosa y su mucosa del intestino delgado proximal. Allí genera microsangrados, ¿no? Y hay una respuesta inflamatoria localizada que es inhibida por polipéptidos del parásito. Estas mordeduras generan rotura de capilares y pérdida sanguínea microscópica en un inicio, que cuando son grandes cantidades puede dar incluso un sangrado macroscópico. El parásito se alimenta de sangre, ingiere la sangre, y para poder ingerirla y digerirla, pues la anticoagula, ¿no? Entonces lisa los glóbulos rojos y lo que hace, digiere la hemoglobina liberada. Fíjese que un gusano adulto de Ancylostoma duodenae puede consumir 0,2 mililitros de sangre por día. Claro que 0,2 mililitros de sangre por día, pues no parece mucho, pero si son 100, ya estamos hablando de 20 mililitros por día. En un mes estaríamos hablando como de medio litro o más, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante esta parasitosis como una causa de anemia. Entonces, la enfermedad porcinaria se caracteriza por un déficit de hierro y anemia porque está haciendo perder sangre, se alimenta de la hemoglobina. Y como genera un problema de mala absorción, también puede llegar a producir hipoalbuminemia. Entonces, en forma crónica, la manifestación clínica más importante es la anemia por déficit de hierro y desnutrición proteica por la mala absorción de la albúmina. Son niños que están desnutridos desde el punto de vista proteico. Hay un retraso en el crecimiento y desarrollo, evidentemente, y a nivel de piel, la migración de las larvas en piel producen prurito. También a nivel respiratorio puede producir tos, laringotraqueobronquitis, faringitis, dolor, anorexia y también síntomas digestivos como diarrea. En formas graves hay sangrado evidente como melena, diarrea y la anemia grave que puede conducir junto con el retraso del crecimiento. El diagnóstico de esta parasitosis se hace con examen de heces, donde podemos ver los huevos característicos de este parásito. Podemos observar a los parásitos también y podemos diagnosticarlos como ancilostoma duodenal o necator americano, que como les digo, visto de afuera, macroscópicamente, son muy difíciles de distinguir, ¿no? Pueden hacerse pruebas de reacción en cadena de polimerasa para su definición, y algunas veces se puede ver un cuadro de enteritis eosinofílica, es decir, lesiones a nivel del ilio y el colon con eosinofilia significativa en sangre periférica, ¿no? El tratamiento también es el albendazol en dosis única de 400 miligramos. El mebendazol también hay que darlo por 3 días en 2 dosis por día, en la misma dosis que el ascaris. Cuidado con los benzoimiazólicos porque pues, se ha visto que puede tener embriotoxicidad y teratoxina en animales, ¿no? Y la OMS ha aceptado su uso a partir del año de edad, ¿no? El palmoato de pirantel también se puede usar en 11 miligramos por kilo por día, vía oral, pero por 3 días y máximo de 1 gramo. Este cuarto parásito que vamos a tratar son las trichuriasis. Las trichuriasis tienen esa forma característica. También hay macho y hembra. Siempre las hembras son más grandes que los machos en los parásitos y sus huevos son muy bonitos. Son huevos operculados, como pueden ver allí.
Son muy simpáticos los huevos, que uno cuando los ve en las láminas microscópicas en mi curso de parasitología nos alegraba mucho encontrar estos huevos, ¿no? Que son muy, muy bonitos. Básicamente habita en el ciego y el colon ascendente, ese es su lugar de donde vive el Trichuris trichura. Y produce, miren, 5.000 a 20.000 huevos por día. Produce bastantes huevos. Este parásito que está viviendo en el colon y ciego, por ejemplo, las formas jóvenes están en el intestino delgado, pero las formas adultas básicamente en el ciego. Pone la hembra sus huevos que no son embrionados, y ya en el exterior van a, van a pasar por varios estadios hasta tener un huevo embrionado. Y este huevo embrionado es infectante, ¿no? Son los que van a generar el cierre del ciclo cuando es ingerido por una persona por sus malos hábitos higiénicos, no lavarse la mano, geofagia, etc. Es una mentiasis prevalente y miren que en el mundo pueden haber 1.000 millones de personas infestadas por el Trichuris trichura. Más frecuente entre los 5 y 15 años, las comunidades rurales pobres, sobre todo en la selva, con condiciones sanitarias inapropiadas y suelos que han sido contaminados con heces de animales o humanos. Cuando los parásitos no son muchos, puede pasar asintomáticos. Si hay muchos parásitos, pueden dar dolor abdominal tipo cólico, síntomas de diarrea. Y cuando son infecciones masivas, dan diarrea, diarrea con sangre, que es una disentería, puede haber pujo, tenesmo. En los niños pequeños, sobre todo el niño desnutrido, que es muy frecuente en estas zonas, con hipoproteinemia, puede verse prolapso rectal, ¿no? Incluso se puede mirar ahí los parásitos adheridos a la mucosa. Anemia, ¿no? Y falla en el desarrollo motor y cognitivo también. El diagnóstico pues se hace por microscopía, viendo los huevos, que son característicos. El diagnóstico diferencial, dado que da diarreas con moco, sangre, tipo disentérica, hay que hacerla con otras parasitosis como la mediasis invasiva, infecciones bacterianas que generan diarrea disentérica como la disentería por Shigella, o parásitos como la balantidiosis, ¿no? Y otros no infecciosos como la colitis ulcerativa. El tratamiento de esta trichuris es básicamente con el mebendazol, 100 miligramos mañana y noche por 3 días, o 500 miligramos dosis única. El albendazol es 400 miligramos en dosis única por 3 días, se da por 3 días. Y la nitazoxamida, 15 miligramos al día en 2 dosis por 3 días. Este parásito de estrongiloidiasis también es muy, muy importante, es pequeñito, pero es muy invasivo, compromete mucho la mucosa intestinal, genera un cuadro de desnutrición que puede ser hasta severa, terminando con cuadro de kwashiorkor, por hipoproteinemia bastante significativa, y la estrongiloidiasis es producida por Strongyloides estercoralis. Las hembras pues son muy pequeñitas, ¿no? 2.2 milímetros más o menos, o sea, muy pequeñitas y son muy delgaditas, muy difíciles de ver directamente. Habitan el intestino delgado básicamente y la forma infecciosa es la larva filariforme. Mira, esta no se ve, es microscópica y se produce por contacto con tierras contaminadas, ingresa por la piel también. La epidemiología pues es prevalente en zonas tropicales, subtropicales. En nuestro país se observa en la zona de selva, principalmente y ceja de selva, donde hay malas condiciones de salud pública y hacinamiento. Este parásito puede estar en animales como los perros y gatos que sirven como reservorios. Los pacientes que están en más en riesgo es los inmunocomprometidos, porque en estos pacientes inmunocomprometidos, más la desnutrición severa que produce, se generan infecciones oportunistas muy significativas, ¿no? O incluso síndromes de hiperinfección, o sea, múltiples gérmenes afectan al organismo. Estas son fotos microscópicas, no son fotos macroscópicas del Strongyloides estercoralis. Y vean que en las heces, lo que se eliminan en las heces, las que salen en las heces son las larvas rhabditiformes.
Y estas larvas rabitoides que se eliminan en ese, ojo, rápidamente se transforman en larvas filariformes. Inclusive se transforman en larvas filariformes dentro del recto. Y dentro del recto pueden ingresar la mucosa y hacer lo que se llama autoinfestación. La autoinfestación se refiere a cómo uno puede autoinfestarse de sus propios parásitos que lleva dentro. Y el Strongyloides estercoralis tiene esa característica porque la forma infectante prácticamente dentro del organismo, en el recto, el intestino grueso, puede transformarse, estas larvas rabitoides, que son las que deben salir en las heces, se transforman en filariformes, no necesitan llegar hacia el exterior, y estas filariformes ingresan en la mucosa y están nuevamente infestando a este paciente, ¿no? Entonces acá se produce autoinfestación. Hablábamos también que en el oxiuros te podría producir autoinfestación, pero es una autoinfestación externa, es decir, que yo cojo, me rasco el potito, se rasca el potito y lleva los huevos hacia la boca, por ejemplo. En un huevo que ya ha sido, ya se ha vuelto infectante porque el periodo de infecciones es corto, 6 horas. Y esas larvas filariformes se transforman en las formas adultas del intestino delgado, en macho o en hembra, y la hembra pues es la que pone los huevos, y esos huevos se transforman en el sistema digestivo en rabitoides que salen al exterior. Pero como dije, también pueden quedarse. Y en el exterior se transforman en formas adultas, pero se llaman formas adultas de vida libre, no, no son, hay macho y hembra también en la parte, en la tierra, por ejemplo, ¿no? Y también ponen huevos. Y esos huevos también se transforman en larvas rabitoides, luego en filariformes, y las filariformes son las que entran en la piel de la persona que tiene contacto con ellos, ¿no? Para ingresar, hacer su ciclo y terminar en el sistema digestivo. ¿De acuerdo? A ver, la etiopatogenia, inicialmente hay una gran respuesta de inmunoglobulina E y eso pues se da gracias a una hipereosinofilia en sangre periférica y tejidos. Eh, los gusanos adultos, la hembra puede vivir en tubo digestivo por varios años. En condiciones de inmunodepresión eh, puede generar una diseminación sistémica grave, fatal muchas veces. Las manifestaciones clínicas, pues cuando son, digamos, inmunocompetentes, la carga parcial no es mucha, mayormente son asintomáticos. En la fase que está en piel, que es larva currens, pues genera una reacción alérgica en la piel. A nivel pulmonar, da síntomas similares al síndrome de Loeffler que hemos hablado. En gastrointestinal puede dar indigestión, dolor abdominal, vómitos, diarrea, histerorrea y síntomas parecidos a una enteropatía por pérdida de proteínas, ¿ok? Y puede haber alteración en el peso. Las manifestaciones clínicas, pues puede tomarse una radiografía de abdomen y observarse edema del duodeno con pliegues mucosos irregulares, puede verse algunas veces úlceras o estenosis, y a nivel de sangre puede verse eosinofilia. El síndrome de hiperinfección tiene un inicio brusco con dolor abdominal generalizado, distensión abdominal, síntomas que sugieren sepsis como bacteriemia, fiebre, petequias, púrpura, síntomas respiratorios como tos y bilharzias y hemoptisis por lesiones pulmonares. El diagnóstico, pues la identificación del parásito principalmente se hace por la observación de los huevos en heces o la observación de las larvas rabitoides, perdón, la observación de las larvas en heces. ¿De acuerdo? El examen de heces también nos puede mostrar el líquido duodenal que se obtiene por test encapsulado, el enterotest también. El síndrome de hiperinfección, podemos ver las larvas en el esputo, en aspirado gástrico, en biopsias de intestino delgado.
Hay un dosaje de inmunoglobulina E específica contra estrongiloides que se puede hacer por ELISA, y la eosinofilia en el hemograma también está claro. El tratamiento de la estrongiloidiasis sí se hace con ivermectina. Ivermectina a 200 microgramos por kilo por día, la misma dosis que utilizamos en acarosis, una vez al día vía oral. Acá podemos dar por un día hasta 2 días en el caso de estrongiloidiasis. También se puede usar tiabendazol a 25 miligramos por kilo por dosis, dividido en 2 dosis, ya 2 veces al día por 2 días, ¿no? Máximo 3 gramos al día. En el síndrome de hiperinfección, ahí tenemos que usar ivermectina por 7 a 10 días. En los pacientes inmunodeprimidos disminuimos la dosis, y generalmente estas infecciones, como generan inmunodepresión, generan lesiones en mucosas, se asocia a veces a infecciones bacterianas concomitantes, ¿no? Entonces, eso hemos hablado de los parásitos intestinales más prevalentes en pediatría, pero llamados los nematodos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los platelmintos, los nematodos o gusanos redondos. Ahora vamos a ver los que son planos. Y dentro de los que son planos, pues vamos a hablar principalmente de la teniasis y la himenelopiasis. Estos que se llaman cestos intestinales o tenias, pues son causadas por los estadios adultos de las especies de Tenia saginata y Tenia solium y Hymenelolepis nana. Hay otras especies como el Diphyllobotrium latum y el Diffilidum caninum. El Diphyllobotrium latum se ve en el norte de nuestro país, ¿no? Se ve en los pescados también que afecta, y el hombre se contamina de ello. Son prevalentes en zonas rurales y urbanas con infraestructura sanitaria deficiente, ¿no? Las teniasis tenemos dos: la Tenia solium, Tenia saginata principalmente, y se diferencia en que la solium es la tenia que es armada, la tenia que tiene una corona de ganchos, de escoles en la cabecita, la corona de ganchos que le da la característica. Entonces, el gusano adulto de Tenia solium puede medir de 2 a 8 metros, ¿de acuerdo? Y la Tenia saginata suele ser más grande, de 4 a 12 metros. Entonces, la saginata es mucho más grande. El color es blanco marfil. Los proglótidos con útero grande, con una rama central, tienen características propias en la saginata o en la solium. Los huevos son esféricos, difícil diferenciar entre una u otra, entre saginata o solium, difícil diferenciar. Las diferencias son sus huéspedes, ¿no? La Tenia saginata afecta generalmente al ganado vacuno, y la Tenia solium afecta al ganado porcino. El hombre resulta ser, pues, un huésped definitivo, ¿de acuerdo? Y intermediario también, pero ocasional, ¿no? Porque se mete en ese ciclo que compromete al cerdo o al ganado vacuno. Si el hombre tiene la forma adulta, pues tiene la parasitosis y es un huésped definitivo. Y si tiene al larva, que es el cisticerco, se convierte en huésped intermediario, ¿de acuerdo? Entonces el hombre puede ser huésped definitivo o huésped adulto de estas parasitosis de la Tenia solium y Tenia saginata. En la teniasis frecuentemente no da síntomas, mayormente da síntomas, y si lo da dolor abdominal, náuseas, alteraciones en el apetito, pérdida de peso, dolor de cabeza, cefalea, diarrea, estreñimiento inclusive, fíjense, mareos y prurito anal se describe. El diagnóstico, pues básicamente es observar al parásito, a sus huevos. En este caso usamos métodos de concentrado de heces. También puede servir el test de Graham, alguna vez se encuentra ahí los huevos de tenia. Y a veces la mamá trae los proglótidos, o sea, parte de la tenia, ¿no? O los scolex. Puede hacerse test de ELISA, que detectan algunos antígenos específicos, y anticuerpos en suero como inmunoblot, que permite diferenciar Tenia saginata de Tenia solium.
El tratamiento de la teniasis, acá se utiliza praziquantel. Praziquantel se da por vía oral en dosis de 5 a 10 miligramos por kilo de peso. También se puede usar la nitrosamida, 2 gramos vía oral en adultos, una sola toma en ayunas. Y para niños pueden darse dosis de 10 miligramos por kilo de peso. Para los menores de 35 kilos y 15 miligramos por kilo de peso para los que son más de 35 kilos. El tratamiento de la profilaxis, perdón, es tratar a los que están infectados, dar educación, aseo, inspección de carnes, porque uno hace la teniasis cuando ingiere al cisticerco, o sea, carnes de cerdo mal cocidas, ¿no? Esa larva se desarrolla en el sistema digestivo en forma de teniasis. En el caso del cerdo se transforma en solium y si fuera para lado vacuno, en la tenia saginata. Entonces hay que evitar consumir carne de vacuno, de cerdo que tiene una procedencia desconocida, que no estén adecuadamente cocidos, ¿ok? Recordemos que la congelación a por menos de 10 grados por 4 a 5 días sí destruye las larvas. Finalmente, creo que vemos la himenelopiasis, que es producida por la Immunolepis nana o la Immunolepis diminuta. Es altamente prevalente también, son más pequeños, son tenias, son platemintos. La Immunolepis nana suele medir de 2 a 4 centímetros y la diminuta de 20 a 60 centímetros. Es mucho más grande, 10 veces más grande que la nana. La que tiene es Colex, pues la enana tiene ganchos y la diminuta no tiene ganchos. Los huevos más grandes son de la diminuta, que son esféricos, y de la enana son ovalados. Y esas son algunas diferencias entre ambas. La Immunolepis nana, digamos, es el único cesto cuyo ciclo biológico no requiere de huéspedes intermediarios. Lo hace todo en el ser humano. Prevalece en países no desarrollados con clima tropical, subtropical, afecta a niños principalmente y personas que están hacinadas con déficit sanitario. Y la infección se adquiere mayormente a partir de agua o alimentos y manos contaminadas. Acá se puede dar también el proceso de autoinfección interna. Puede existir infección indirecta cuando intervienen insectos como pulgas o escarabajos. La Immunolepis diminuta es un parásito básicamente de roedores, ¿no? El hospedero definitivo es el roedor y el hospedero accidental suele ser el humano. Y a veces se escriben intermediarios como algunos artrópodos. La inmunopiasis, pues depende la clínica de la intensidad y duración de la infección. En mayoría de casos son asintomáticas, pero cuando son masivas, más de 15.000 huevos, se presenta dolor abdominal, pérdida de peso, hiporexia y diarreas. Puede haber bruxismo, síntomas de irritabilidad, dificultad para dormir y algunas reacciones alérgicas como prurito anal y nasal. El diagnóstico se hace pues estudiando las heces, ¿no? En fresco, y el tratamiento también como todo tratamiento pues praziquantel, ¿no? Que destruye los parásitos adultos, incluso las larvas que son los cisticercos. También se ha descrito que se puede usar albendazol y nitazoxanida. La prevención de estas parasitosis en general es promover la salud pública, disponer obviamente de agua potable, que se eliminen adecuadamente las excretas, que no sean echadas al campo para que puedan servir de reservorio, simplemente porque no hay silos adecuados, mejorar la higiene personal, que incluye un buen lavado de manos y tener control sobre los alimentos que se van a ingerir. Bien, chicos, gracias. Si hay preguntas. Doctor, Sí, ¿va a pasar esta clase? ya la pasamos. Acabamos de hacer la clase y está grabada ahí en la plataforma. Espero si pasa el PPT o no, eso es la curiosidad. No, solamente se pasa, como te digo, la clase y esto queda Ok. grabado. Ustedes pueden revisarlo muchas veces.